¿Qué hace Jesús? Antes lo hemos leído. Jesús se acerca a ellos y ¿qué hace? No les da una bronca, no les dice, ¿por qué me habéis abandonado? ¿Qué hace? Se pone a caminar con ellos. ¿Y hacia dónde va caminando con ellos? Miren, hacia la aldea de Emaús, hacia el sinsentido. Miren, en nuestra vida cristiana, no siempre caminamos hacia adelante, no siempre caminamos con esperanza. A veces nuestra vida cristiana pasa por tiempos de depresión o de desánimo o de angustia, o a veces nuestra vida cristiana va hacia atrás porque la arrastra el pecado hacia el sinsentido de Emaús. Y fíjense, Jesús es tan bueno, que aunque nuestra vida vaya hacia atrás, vaya hacia el sinsentido, Jesús no nos aplasta. ¿Qué es lo que hace? Tiene con nosotros misericordia, continúa caminando con nosotros hacia atrás, para que si en nuestra vida alguna vez quisiéramos convertirnos, encontremos a Cristo cerca, a nuestro lado, el Jesús que camina con nosotros hacia atrás. Y también aquí un ejemplo que ya igual saben, ¿no? Porque es un chiste, ¿no? Se cuenta que un personaje falleció y fue al cielo. Entonces, llegado al cielo, Jesús habló con él. Le dijo, mira, vamos ahora un poco a repasar tu vida. Y Jesús, como buen catequista, le dijo, mira, vamos a imaginarnos que durante la vida tú y yo hemos caminado junto a la orilla del mar. Fíjense el ejemplo, ¿no? Dice, imagínate, dice Jesús, que estamos tú y yo. Tú aquí y yo aquí cuando tú eras pequeño. Y los dos íbamos caminando. Después te acompañé de joven, adulto y mayor. De Jesucristo. Y para que veas que yo te he acompañado siempre, de Jesús, fíjate que en la arena que está en el mar hay siempre 4 huellas grabadas. 2 son las tuyas, que están en la arena, y al lado están las 2 mías, Jesús, que siempre ando a tu lado. Efectivamente, ambos ven que hay en la arena esas 4 huellas. Pero hay un momento, en que de las 4 huellas desaparecen 2. Únicamente se ven 2. Y dice el hombre a Jesús, Señor, tú a mí me acompañaste siempre, pero hubo en mi vida un tiempo en que yo estaba confuso, alejado de ti, que era un pecador, y yo te sentía lejos, y efectivamente tú te habías ido, dice el hombre, porque fíjate, en esta arena únicamente se ven 2 huellas, que son las mías. Las tuyas 2 no están porque tú en aquel momento me abandonaste. Dice Jesús, fíjate bien, que las 2 huellas que hay son más hondas de Jesucristo. No es que yo te abandonara, es que en el momento en que tú estabas amargado, ofuscado en el pecado, yo te cogí en brazos y te fui llevando. Por eso hay únicamente 2 huellas, las mías de Jesús, que son más hondas porque yo en aquel momento te estaba llevando en la vida. Eso pasa en esa parábola de Emaús. Aquellos 2 discípulos de Cristo que a él le siguieron con el mayor entusiasmo, miren, les ha entrado el desánimo. ¿Y qué hacen? Dicen, mira, me voy a mi casa y lo abandono todo. Me voy a Emaús, el lugar sin sentido. ¿Qué hace Jesús?
se pone a caminar a su lado, con ellos hacia Emaús. Piensa en eso, ¿eh? En nuestra vida hay momentos en que nos hemos sentido especialmente próximos a Jesús. Una Eucaristía, el matrimonio, la fe, hemos sentido a Dios especialmente cerca. Pero fíjense bien, si en nuestra vida Dios ha estado a nuestro lado, ha sido en aquellos momentos en que más hemos sufrido o hemos padecido o que hemos pensado que estábamos lejos de Él. Porque en aquel momento Jesús no únicamente andaba con nosotros, sino que nos sostenía en sus manos. Es en el padecimiento humano donde Cristo nos abraza con su mayor ternura. Fijaos en el camino hacia Emaús, hacia el sinsentido, Cristo, ¿qué hace con aquellos dos discípulos? Miren, comienza a hablar con ellos. Dice, oye, ¿qué es lo que os pasa? Y ellos, pues sorprendidos, dicen, debes ser tú el único que no sabe qué ha pasado. Jesús dice, ¿y qué ha pasado? Dicen, lo que pasó con Jesús de Nazaret. Y aquellos dos le cuentan a Jesús, sin saber qué es Él, le cuentan a Jesús lo que ha pasado. Que le contaron. Vieron decirle algo así. Nosotros seguíamos a Jesús, vimos hacerle milagros, le vimos aconsejar, le oímos predicar, hacer obras buenas ante Dios y ante los hombres. Y ahora lo importante, fíjense, dicen a Jesús, nosotros pensábamos que Él iba a liberar a Israel. Luego dicen, pero ha muerto y todo se ha terminado. Fíjense en esta palabra, liberar a Israel. Es decir, aquellos dos hombres pensaban que Cristo había venido para liberar a Israel. ¿Qué significaba entonces ver en Jesús solo a alguien que había venido a liberar a Israel? Miren, en tiempo de Jesús, en Israel, todo el mundo esperaba que llegara el Mesías. Lo esperaba todo el mundo. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo en Palestina había una gran dificultad. Había habido años antes un terremoto. Estaba la presión del rey Herodes. Estaba la presión de Poncio Pilato. La gente decía, mira, humanamente no sabemos cómo salir de esta. Decía la gente, Dios que lo sabe, Él que nos mande un Mesías. Y la gente quería un Mesías que tuviera 3 características. Lo cuenta la Biblia eso. Un Mesías que fuera alguien especialmente poderoso. ¿En qué sentido? Que tuviera tropas, un ejército, para expulsar a los romanos que entonces poseían Palestina. O un ejército para enfrentarse con las tropas de Herodes. Fíjense, eso lo esperaban incluso los apóstoles mismos. ¿Se acuerdan con San Pedro? En Getsemaní, dice San Pedro a Jesús, Señor, haz bajar 12 compañías de ángeles para que acaben con estos. Es decir, la gente quería un Mesías con caracteres belicosos, alguien con una espada potente, capaz de expulsar de Palestina a todo aquel que no fuera judío. También querían un Mesías que fuera alguien deslumbrante. Diríamos hoy una especie de Superman, ante quien no hubiera más remedio que, entregarse
y someterse y dejarse aplastar con él, aplastar por él. Bien, de criaturas celestes, coronas grandiosas. Bueno, la gente pensaba que el Mesías sería alguien con un aspecto de persona disfrazada de divinidad o de ángel. Otra cosa, ellos pensaban que el Mesías que tenía que venir sería alguien que todo aquello que tocara lo convertiría en oro o en monedas. Es decir, un Mesías teneroso, capaz de tener muchas cosas. Tanto aquellos dos discípulos de Maús, cuando veían a Jesús, en el que veían, no veían al Hijo de Dios hecho hombre. No veían a alguien que era la presencia de Dios con nosotros. ¿A quién veían en Jesús? Miren, veían a un personaje, querían ver en Jesús a alguien belicoso para alguien belicoso. Querían ver en Jesús a alguien con muchos bienes. Querían ver en Jesús a alguien disfrazado. ¿Y eso para qué? Para que liberara a Israel. ¿Qué significa eso? Para que expulsara de Israel a romanos y judíos que mandaban y los pusiera a ellos dos como reyes. Recuerden los apóstoles. Cuenta el Evangelio que estaba Jesús con los apóstoles y una madre dice a Jesús, una madre: Señor, haz que mis dos hijos, ¿se acuerdan de eso?, se sienten en tu reino en el trono. Es decir, incluso los apóstoles pensaban que Cristo venía a fundar un reino material en el cual no habría romanos, no habría judíos, sería todo de color de rosa y con mucho dinero. Eso era entonces liberar a Israel. ¿Qué hace Jesús? Él ve que aquellos dos hombres no le han entendido. Y vean bien, que le vieron hacer milagros, que le vieron rezar, que le vieron hablar. Jesús dice: esos hombres, esas personas, a mí no me han entendido. ¿Qué hace Jesús? Segundo punto. ¿Qué hace Jesús? El Evangelio. Les contó lo que decían las Escrituras. ¿Se acuerdan de eso? El Evangelio. Comenzando por Moisés y los profetas, les contó lo que la Biblia decía de él. El Evangelio, que mientras Jesús les contaba a aquellos dos hombres lo que el Antiguo Testamento decía de él, el corazón de aquellos dos se comenzaba a enardecer, se comenzaba a conmover. Y cuando Jesús les contó lo que contaba el Testamento antiguo de él, Jesús se fijó en un pasaje. Lo decía eso, fíjense. Decía Jesús: ahora yo, Jesús, para que me entendáis, os cuento lo que el Antiguo Testamento dice de mí. Y se fija Jesús en un pasaje importante que sale en el libro de Isaías, que dice que el Mesías que ha de venir ha de padecer mucho. ¿Qué significa eso? Miren, yo decía antes que la gente en tiempo de Jesús, la gente, quería que viniera un Mesías con 3 notas: poder, tener y apariencia. Dice Isaías: sí, un día Dios mandará un Mesías, pero el Mesías que salvará el mundo no lo hará con el poder de una espada. Tampoco lo hará acumulando bienes y tampoco lo hará con un aspecto deslumbrante. Dice Isaías: el Mesías que vendrá se va a caracterizar no por un aspecto deslumbrante de un disfraz, sino por alguien que será humilde. Piénsenlo bien.
La gente quería un Mesías disfrazado. Y dice la Biblia, el Mesías que Dios mandará, lo conoceréis por su humildad. Sí, ves el Evangelio. Jesús nace en la humildad del pesebre o la cueva de Belén y muere en la humillación y en el oprobio de la cruz. Jesús, diciéndoles a aquellos dos eso, ¿qué dice? Dice, mirad, yo soy el Mesías, pero no lo soy como queréis que yo sea, alguien que tenga poder de la espada. Dice Jesús, yo soy el Mesías, pero que vengo a cambiar el mundo, enseñando la humildad, la virtud que nos hace fuertes ante Dios. Jesús, la humildad, no únicamente la enseñó, sino que la vivió. Decía yo antes, nació en la humildad de un pesebre y murió en la humillación de un calvario. Aquellos dos de Emaús que se iban completamente desanimados al sinsentido de Emaús, Jesús les dice, ¿queréis un Mesías que tenga muchos bienes? De Jesús. Como dice el profeta Isaías, el Jesús, el Mesías que vendrá no va a cambiar el mundo convirtiéndolo todo en oro. Ese Mesías va a cambiar el mundo ¿cómo? Enseñándonos a compartir. ¿Se acuerdan de eso? Los hechos. Hay más alegría en dar que en recibir. Ciertamente, el compartir nuestra vida, el compartir nuestros bienes, es aquello que cambia el mundo. Cristo dice, el Mesías que esperáis, que convierte todo en oro, no existe. El Mesías auténtico es el de la Biblia, el que viene a cambiar el mundo, enseñando a compartir nuestra vida con el prójimo.